Miren, señores, en los últimos tiempos, el Partido Revolucionario Dominicano ha tenido su departamento de economía y que hemos visto que independientemente de las diferencias que tiene ese partido internamente, siempre ha tenido un equipo que ha trabajado en la misma dirección. Recordamos a Andy Dawager, a Ariti Escuder, a Moya, a el señor Martínez Moya, y hay un personaje que desde el año 1982 ha estado ligado al Partido Revolucionario Dominicano, que se llama Iván Rodríguez. Iván Rodríguez es economista, originalmente fue de izquierda, posteriormente pasó al Partido Revolucionario Dominicano y hoy es prácticamente quien dirige la política económica del PRD institucional. Nosotros no vamos a tratarle a Iván los temas internos, porque el interés nuestro, cuando llamamos en el día de ayer, era ver si el partido, independientemente de sus problemas, tenía posiciones frente al actual régimen. Le damos la bienvenida y agradecemos mucho a Iván su presencia aquí. Iván, en el ejercicio del poder del presidente Bush, se registra una conversación de su ministro de Economía, ¿verdad? Del Tesoro, no de la Reserva Federal, sino ministro del Tesoro, Paulson, que le dijo: presidente, yo no sé por dónde es, pero yo tengo la seguridad de que aquí en Estados Unidos se está incubando una gran crisis económica. Eso fue antes de la crisis que se desarrolló bien ya a principios del segundo periodo de Bush y del primer periodo de Obama. Mi pregunta es la siguiente: no analizar aquella situación, Iván, sino cuando tú ves tu país con los conocimientos que tú cuentas desde un partido de oposición, ¿qué te preocupa que está haciendo el actual régimen, el actual gobierno de Danilo Medina, que puede tener efectos negativos o positivos en el futuro? Es decir, cuando tú ves, eso que están haciendo a mí no me gusta porque van mal. ¿Qué cosas te preocupan, Iván? Bueno, primero, muchas gracias, don Julio, por haberme invitado a su programa. Debo recordarle que en el año 1989 yo vine con con José Francisco Peña Gómez a Radio Televisión Dominicana a una entrevista que usted le iba a hacer a Peña Gómez y su equipo. Éramos 13, no, en el 89 Peña Gómez ya estaba liderando el sector del PRD que se llamaba Bloque Institucional Socialdemócrata. Ah, ya. Y de las 13 personas que acompañaban a Peña Gómez en el 89, que usted hacía este programa en Radio Televisión Dominicana, yo era uno de esas 13 personas. Los otros eran Camilo Lluvere, Hipólito Mejía, Eligio Jaque, Julio César Cano González, Fernando Mangual, Romeo Holguín Vera, Onésimo González, Rafael. ¿No estaba Calderón ahí? Rafael Subelví, Bonilla, Milagro Ortiz Box, Radamés Rodríguez, Iván Rodríguez y José Felipe Colón. Yes. Éramos los 13 que constituíamos en ese momento. Había muerto ya Pedro Bonilla. Antes de contestarle la pregunta, es bueno recordarle que el señor Thompson, Paul, creo que se llamaba, ministro del Tesoro en la gestión del presidente George W. Bush, había sido presidente de uno de los bancos de inversiones responsable fundamental de la crisis financiera, porque fue donde se comenzó
a acunar el virus de la subprime, nada más y nada menos que Lehman Brothers, que fue el que originó la caída en dominó de todos los demás bancos. Y él fue presidente de Lehman Brothers. Presidente de Lehman Brothers. De Lehman Brothers él saltó directamente al Tesoro, pero este señor era un amigo íntimo de los reguladores bursátiles de los Estados Unidos y sobre todo era un amigo de Alan Greenspan, y las debilidades que se creó en el sistema financiero tuvo mucho que ver con los llamados productos derivados, que fueron esa infinita y complicada red de productos tipo swap, forward, titularización, etcétera, que generaron en cadena la crisis. Usted me pregunta sobre, viéndolo desde el punto de vista de la oposición. Nosotros en estos momentos, la Comisión Económica que presido yo, y a pesar de que usted mencionó nombres de economistas que han pasado por este equipo económico, yo necesariamente, como nunca he sido un hombre de alto perfil en los medios de comunicación, sino que soy un trabajador más discreto, también yo debo decirle, en mi honor debo decir eso, Peña Gómez fundó la Comisión Económica como un organismo acto a la presidencia del partido en septiembre del año 1990, y fundó este equipo económico en la oficina de Ramón Alburquerque, en la Torre Alexandra, ahí en la Gran Lincoln. Fue una tarde de septiembre del 1990 e invitó a 7 personas a que formáramos lo que él llamaba la poderosa Comisión Económica. Esas 7 personas fuimos Fernando Pellerano, Francisco Guerrero Prax, Eduardo Tejera, Ramón Alburquerque, Juan Antonio González, Bienvenido Brito e Iván Rodríguez. Iván Rodríguez luego fue designado por el doctor Peña Gómez coordinador de la Comisión Económica y designado miembro de la Comisión Política en el año 1993. Y en el 1998, pocos meses antes de él morir, el doctor Peña Gómez creó lo que él llamó el Gabinete de la Sombra. ¿Sabe quién fue el director ejecutivo del Gabinete de la Sombra? Designado por el doctor Peña Gómez, Iván Rodríguez. En el 1999, el presidente del partido, en ese entonces, Emanuel Equea Guerrero, me confirmó en la Comisión Económica, y el licenciado Atoide Can, al asumir en junio la presidencia del partido, me designó su principal asesor económico. De manera que en la Comisión Económica del PRD, yo he sido, primero soy el de más larga data de todos los economistas que hemos pasado por ahí, y el que ha tenido mucho que ver con el diseño de todos los lineamientos políticos de ese partido, por lo menos se lo puedo asegurar desde el año 1990. Contestando su pregunta, nosotros tenemos preparado para, una vez dejemos aclarado el asunto al que yo originalmente vine aquí, que fue a poner en claridad total, lo que ya es una claridad total, el asunto del préstamo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado con el Banco de Reserva. Nosotros pensábamos esta semana, de no haberse producido ese acontecimiento, hacer una rueda de prensa, que la teníamos pautada para hacerla ayer, analizando si el gobierno cumplió en el año 2013 con las metas de política macroeconómica que se aprobó al inicio del 2013 con el presupuesto del 2013 y con la reforma tributaria de ese año. Tenemos la evaluación hecha y la vamos a dejar para la semana que viene. Indudablemente que nosotros valoramos aspectos positivos en la ejecutoria del gobierno del presidente Medina, y también evaluamos y ponderamos lo que no ha sido honrado y que fueron promesas de campaña a la que se aferró el actual presidente. Y definitivamente la oposición que nosotros hacíamos antes de la crisis que hoy caracteriza a la organización se ha taimado un poco y ha menguado. Eso tiene mucho que ver con los problemas internos que han traído como consecuencia la rueda de prensa del lunes y la rueda de prensa de ayer.
Dentro de las cosas positivas que nosotros vemos en la ejecutoria del gobierno del presidente Medina, está la frugalidad relativa con respecto al anterior presidente en el manejo del gasto público. Eso ha sido bueno porque le ha permitido al gobierno adecentar un poco y disciplinar un poco el manejo un poco, digamos que abrasante, abusivo del gasto como se venía haciendo hasta el año 2012, que generó un déficit fiscal en las cuentas públicas de alrededor de un 8.6% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, la meta que se planteó el gobierno para el 2013, aun cuando no la cumplió, y eso yo lo haré de público conocimiento la semana que viene, sin embargo, fue bastante disciplinado el ejercicio del gasto. ¿Qué criticamos en esa política de reducción del gasto? Que el presidente Medina fue muy fuerte con la parte del gasto que genera actividad económica. Pudo haber manejado una reducción de gasto atacando más el gasto corriente, que es un gasto esencialmente para mantener la operatividad del gobierno y servir los intereses de la deuda pública. Pudo haber sido menos agresivo con el gasto de capital, haber dejado que el gasto de capital no disminuyera en la forma tan fuerte en cómo redujo, lo que tuvo que ver con la caída del Producto Interno Bruto. En el primer trimestre fue prácticamente de cero crecimiento, en el segundo semestre apenas creció un 1.8 y las últimas informaciones que nosotros tenemos disponibles dicen que el Producto Interno Bruto llegará forzosamente a un 3%. Eso tuvo mucho que ver con una política muy contraccionista en el gasto de capital y además con haber entrado con una política tributaria también muy fuerte. Pudo haberse hecho una reforma más light, una reforma más simple, pudo haberla adecentado un poco más la eficiencia de la administración tributaria y atacando el gasto pudo haber hecho una política económica que le hubiera permitido al país tener una mejor situación. Ahí hay cosas positivas, hay cosas negativas. El estilo del presidente es un estilo... ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es el punto que cuando tú lo ves te preocupa? La deuda pública. Bien. Iván. Mucho me preocupa la deuda Yo tengo pública. una serie de puntos, porque quiero comprometerte que esta no sea tu única participación aquí, sino que uno piense uno sepa cómo piensa la oposición política en el país, en el punto de vista económico. Yo quiero decirte algo. Yo no sé si neoliberalismo es malo o es bueno, pero tú tienes un partido de liberación que está dirigiendo el país y un partido revolucionario que ha dirigido el país, que aspira a dirigirlo, y sus gobiernos han sido básicamente neoliberales. Y por lo visto, porque ha cambiado el equipo económico, esa gente andan por esos niveles. La pregunta a mí es lo siguiente: en cuanto a moneda, ¿tú consideras que la devaluación es una manera de resolver un poco el problema económico de aquí y que nos hemos resistido a devaluar? Sí, definitivamente. ¿Cuánto sería razonable dejar que eso esté en el libre mercado? No. Porque para eso existe el Banco Central, que aun cuando no es un ente 100% autónomo y que goza 100% de independencia, el Banco Central en la República Dominicana goza de cierto privilegio desde el punto de vista de su autonomía y de su independencia y puede intervenir. Uno de los problemas más complicados dentro de la teoría económica y de los problemas que ha sido más estudiado desde el surgimiento de la economía como ciencia, desde la época de Adam Smith y de John Stuart Mill, David Ricardo, es el problema de la moneda, el problema del tipo de cambio. No hay una varita mágica, ni hay un oráculo que pueda decir el tipo de cambio que le conviene a la República Dominicana es 40 por 1 o es 50 por 1. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores. En la República Dominicana, los factores que más han
insistido en producir movimiento de hasta un 7% en el año pasado en el tipo de cambio, son problemas de tipos estructurales que se han venido arrastrando en la finanza pública por un lado y en las cuentas externas. Si ese déficit fiscal que se comenzó a originar en el 2008 y que cerró en el 2012, de acuerdo a informaciones del Fondo Monetario Internacional, consolidándolo con el... Pero tú me estás diciendo que una forma de combatir el déficit fiscal es devaluar. No, porque la devaluación no es una medida de política económica que se adopta para frenar el déficit. ¿Y para qué? La devaluación puede ser originada... Para beneficiar a los sectores exportadores. Puede ser, no, bueno, ese es un motivo de política dirigida. Lo que usted no puede, don Julio, es anclar el tipo de cambio y dejar fijo el tipo de cambio como una política para usted poder desarrollar los sectores. Y tampoco la puede dejar en rumba abierta por la vaina, porque entonces, se mete en 1 millón por entonces uno. Usted lo que tiene es que garantizar que la estabilidad macroeconómica sea una estabilidad real y no ficticia. Porque cuando usted tiene desequilibrio en agregados fundamentales como el sector externo, cuando usted tiene desequilibrio en la balanza de pago tan fuerte, nosotros llegamos a tener desequilibrio en la balanza de pago hasta el año 2012 de cerca de un 9% del Producto Interno Bruto. Antes, acuérdate que tenemos que hablarle al ama de casa que recibe los efectos de la devaluación. Cuando vamos al restaurante te dicen que la langota vale en dólares. La pregunta es la siguiente. Decía Bernardo Vega que la moneda competía con los impuestos. Es decir, que lo que es bueno para la moneda no es bueno para el fisco. ¿Es así? Así es, y existe en la economía un efecto que se llama el efecto Olivera-Tanzi. ¿Qué es eso? El efecto Olivera-Tanzi, por un economista brasileño de apellido Olivera y por un economista italiano-americano de apellido Tanzi, Vito Tanzi, es determinar cuánto pierde el fisco cuando se devalúa la moneda. Es decir, si tú hoy tributas al fisco 100 pesos, sí, con una tasa de inflación de un 8%, y esa tasa de inflación el año que viene se dispara de un 8 a un 10%, y el fisco recibe los 100 pesos que tú le pagaste el año pasado, ya el fisco realmente está recibiendo menos. Está recibiendo menos en la proporción en que se devaluó el dinero. Sí, pero a mí no me gusta hablar disparate. A veces me paran ustedes y me dicen, mira, tú estás hablando de disparate. En un país donde no se produce petróleo y donde todos los días recubrimos nuestro déficit con préstamos, petróleo y deuda externa te llevan el 60 o el 70% del presupuesto nacional. Eso se resuelve. Si se devalúa, se aumenta ese problema y no se resuelve con devaluación. Si dejamos que se devalúe, el gobierno tendrá que hacer una máquina gigante para imprimir peso y buscar dólares. Pero es que eso no es un mandato, es decir, pero es una realidad. Un gobernador del Banco Central o un ministro de Economía no puede decir, mañana el dólar costará 50 pesos. No. Como yo le digo, son factores. Pero Valdés lo puso al 28, al otro día de tomar posesión. Es que en la variación del tipo de cambio inciden no solamente factores de tipos estructurales económicos, también existen factores psicológicos. Psicológicos y factores políticos. Nadie puede poner en duda que en el periodo 2003-2004, unido al efecto de la crisis bancaria, aquí hubo una conspiración económica contra el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que se atacó la moneda. Y eso no fueron causas económicas. Obviamente habían factores económicos que subyacían detrás de esas conspiraciones políticas que se coluyeron las dos para crear una burbuja especulativa. ¿O usted cree que fue casual que una vez pasaran las elecciones el tipo de cambio desmontó de 58, desmontó a 41.7? Confianza. Exactamente. Confianza, entonces, la gente no le tenía confianza a ustedes. Eso es un factor psicológico. Confianza, eso, es decir, llegó, es más, desde que las encuestas estaban dando a Leonel, comenzó a bajar del 55. Porque había confianza. Y eso es un problema psicológico, es un problema político. Indudablemente que el tipo de cambio
¿Tú sabías que un día se llegó a poner al 28 cuando tomó posesión? Oh, sí, de 52. En septiembre del 2004. Agosto, septiembre. Se puso en 28. Sí. Y yo lo recuerdo perfectamente porque yo tuve que hacer una operación ese día de comprar unos dólares para pagar el apartamento donde yo vivo y compré el dólar al 28 por 1. Nosotros no podemos decir, don Julio, ¿cuál es el tipo de cambio Tuviste de equilibrio? que buscar mucho peso, ¿Cuál es el tipo? No, porque yo vivo humildemente. No tuve que buscar mucho. Ya. ¿Cuál es el tipo de cambio que demanda la economía? Eso es algo que se ajusta y las autoridades monetarias, las autoridades políticas garantizan que ese ajuste sea un ajuste que no perjudique ni a los sectores importadores, ni a los sectores exportadores, ni a los consumidores. Eso no es posible. Eso es posible. Ese equilibrio a alguien perjudica. Cuando tú te juntas con lo de turismo, que dice, hay que devaluar para yo por cada peso poder pagar un sueldo de $200. Óyeme. Pero para eso, precisamente, existe el gobierno. Para eso existe el Estado. Y tú no dices que no debe intervenir en la tasa de cambio. Sí, el Estado tiene que intervenir en el tipo de cambio, pero no dirigido. Es decir, el Estado lo que no puede pararse y decir, la tasa de cambio tiene que ser 50 Iván, por 1. los impuestos, ¿cómo deben subirse o bajarse en este momento? Yo siempre he creído que el problema de la estructura tributaria, y esa es mi área de especialidad, una de mis áreas de especialidad, es que tenemos un sistema tributario que ni es simple, ni es flexible, ni es sencillo. Es un sistema tributario muy rígido, es un sistema tributario con muchos impuestos, y es un sistema tributario que los principales impuestos los tiene en tasas o ¿Se puede simplificar un poquito? Se puede simplificar. Uniendo varios impuestos. Y universalizar. Unificando. Y tú puedes universalizar un poco más la base de contribuyentes bajando a ciertos niveles. La alícuota del impuesto sobre la renta, que ahora baja a 29%, es muy alta. El 18% del ITEVI es muy alto. Es muy alto. Entonces lo que tú tienes que combinar es cómo formalizar más la economía y desinformalizarla. Bien, no quiero llevarte como caña para el ingenio, pero está interesante. Préstamo y electricidad. Háblanos de... ¿Podemos endeudarnos más? No. Mira, algo positivo en el gobierno del presidente Medina es la inversión que inauguró de las 2 plantas de carbón gas, en Baní. De carbón mineral en Baní, para ir cambiando, porque ahí está el problema. El cambio de matriz de generación de electricidad será la solución definitiva al problema energético dominicano. Préstamo. Nosotros no estamos al nivel que decía mi amigo Ramón Emilio Concesión, pero yo te puedo asegurar, usando los datos del Banco Central, yo siempre uso datos oficiales, y usando los datos de crédito público, la deuda cerró en el 2013 en un 49.7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cerca de 30 mil millones de dólares. Cerca de 30 mil millones de dólares. Ya, según el Fondo Monetario Internacional, cuando un país... ¿Tú trabajaste en el fondo? Yo he sido consultor para organismos financieros internacionales, para el Fondo, para el BID, para el Banco Mundial, para el PNUD. Fui asesor de la gobernación, asesor económico de la gobernación del Banco Central. ¿Y qué dice el fondo de nosotros con respecto a endeudamiento? Que estamos muy mal. ¿Estamos muy altos? Estamos muy altos. Tenemos 9 puntos pero por eso encima. fue inducido por esos mismos organismos que decían que Balaguer no cogía prestado para llevar a cabo la deuda es mala cuando tú tomas prestado para pagar el préstamo. Ahora, cuando tú tomas prestado para desarrollo. Exacto. Si tú en tu casa coges prestado para comprarte una televisión. Pero así comenzó el asunto. Aquí el problema del endeudamiento ha tenido mucho que ver, Machi, con el crecimiento anormal e irracional del Estado. Ahí es donde está el problema. Que nosotros tenemos un Estado muy grande, pero no es musculoso. Es un Estado muy esquelético, pero muy grande y demanda mucha energía. Eso es verdad. Ese es el problema fundamental. Pero yo veo que ustedes, los partidos políticos que tienen el departamento financiero, se preocupan por lo macro, pero no se preocupan por el individuo. Es decir, yo digo aquí, toda empresa dominicana, con excepción de 5 o 6 grandes empresas,
no están quebradas porque no han sacado cuenta. Usted sabe, porque usted está en la calle y decía ahorita, no, yo no me meto en mucha deuda, de que la mayoría de los dominicanos que tienen negocio no resisten todo el gasto de una empresa, alquiler, impuestos, luz, seguridad eso es social. carga, Eso es una carga demasiado. Eso es una carga, y ahí el Estado se equivoca cuando quiere desvincular esos costos subterráneos, pero que son reales, que tiene la actividad productiva y la actividad consumidora de la República Dominicana. Cuando nosotros decimos tenemos una presión fiscal de un 13%, estamos diciendo que la presión fiscal es del 13% si nosotros aceptamos que esos costos subterráneos no existen. Pero cuando usted le carga a una empresa una energía cara, una seguridad privada carísima, usted le carga a esa empresa seguridad social, el alquiler, la energía cara. Entonces usted tiene una presión fiscal que puede ser de 50%. Y con respecto a la electricidad, ustedes parece que están pensando igual que Danilo Medina, que piensa que el robo, el escape. Entonces, ¿por qué si se va a privatizar no le entregan esas deudas de esas dos plantas al sector privado que las ejecute ellos y se las hace el Estado? El sector privado la va a ejecutar. Quien va a construir la planta es el sector privado. Sí, pero el Estado es que da todas las garantías. Bueno, pero... Y es que se endeudó. Pero eso esos no son 1.000 millones. Ayer dijo el administrador, necesitamos 3.000 millones. 1.000 para las plantas, 2.000 para los generadores que le debemos y el resto para las redes. Don Julio, al Estado hay que dejarlo que haga lo que el Estado sabe hacer. El Estado sabe regular. Ay, Dios mío. Al Estado hay que dejarlo hacer lo que el Estado sabe hacer, y al sector privado hay que dejarlo lo que el sector privado sabe hacer. Yo digo como Felipe González, la economía de mercado no es mala. Lo que nosotros tenemos malo es no saber regular esa economía de mercado. ¿Cuál es la opinión suya con respecto a inversión extranjera? ¿Buena o mala? Yo estoy de acuerdo con la inversión extranjera siempre que la capacidad económica o la iniciativa económica privada no esté en condiciones de ofrecer el servicio. La inversión extranjera es buena siempre que nosotros garanticemos que no invada áreas estratégicas, áreas de geopolítica y áreas fundamentales para garantizar la soberanía nacional. Ahora, a mí me gustaría, doctor, antes de que usted... A mí me da la impresión de que si usted fuera el gobernador del Banco Central de Hipólito, de Danilo, de Leonel o de Miguel, ¿vamos a tener la misma medida de Héctor Valdés? Mire, la economía es una ciencia y quien la aplique no importa que sea de Entonces, izquierda. ¿para qué vamos a cambiar de partido político? Si todos van a ser Bueno, porque el poder absoluto... Para los empleos públicos y para los únicos el poder absoluto corrompe. Todo es malo. La alternabilidad es buena, doctor Racín. Es decir, el gobierno del PLD ha gobernado, va a gobernar usted 3 periodos antes consecutivos. de que usted termine, yo le digo, antes de que usted termine, Iván, el factor corrupción, ¿qué por ciento de todo este problema está ocasionando? Bueno, se ha medido para países como el nuestro. La corrupción anda entre un 3 y un 5% del Producto Interno Bruto en países como el nuestro. Está bajita, ¿eh? Bueno, entre un 3 y un 5%, ¿usted sabe cuánto es? Un 5%. Alrededor de 125 mil millones. Sí, lo de la educación, el 4% es 110 mil. Bueno, la corrupción en la República Dominicana, y eso está medido por el Banco Interamericano de Desarrollo, es alrededor de un 5% del Producto ¿Usted Interno cree Bruto. realmente que de los del 4% se ejecutó todo menos un 15%? Yo pienso que se ejecutó alrededor de un 85%, sí, del Bien. presupuesto. A mí me gustaría terminar haciendo una aclaración sobre la rueda de prensa del lunes y la rueda de prensa de ayer. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado fue acusado por el sector de lo adversa en el partido de haberse beneficiado de un préstamo ilegítimo y de una manera indelicada, como una forma de haberlo comprado para que perdiera las elecciones el Partido Revolucionario Dominicano.
En esas acusaciones, que hubo mucha mequindad y mucha bajeza, se dijeron mentiras que ayer en la tarde el ingeniero Miguel Vargas la desmintió, demostrando que no fue un préstamo que se hizo en 7 días, sino que se hizo en 7 meses, que fue un préstamo que no se hizo una tasa preferencial, sino que aunque se hizo en moneda extranjera, se hizo al 9, que es mucho, cuando usted sabe que la tasa LIBOR está por debajo del 1%. El ingeniero Miguel Vargas demostró que él es un desarrollador de proyectos inmobiliarios y que los proyectos inmobiliarios en la República Dominicana, como otros proyectos más... Y que JP Morgan lo calificó como bueno, el proyecto. Entonces... ¿por qué no se lo cogió a JP Morgan? Entonces? Él le cogió a JP Morgan 15 millones de dólares que se lo entregó en un tiempo de 2 meses y se lo entregó justamente en el momento en que el ingeniero Miguel Vargas hacía la solicitud del préstamo. Nosotros tenemos ese documento y quiero darle a Iván Rodríguez su tranquilidad porque no quise meterlo en ese lío. Nosotros tenemos el documento íntegro que mañana lo vamos a leer sobre mentira de todo lo que dijo Miguel Vargas. Nosotros queremos darle las gracias y en favor de él, para terminar, quiero decirle que yo fui testigo de excepción de que esa garantía que él puso no la quiso vender en 40 millones de dólares. Ese solar que está en garantía, alguien le ofreció 40 millones de dólares y él no lo quiso vender. Es decir, que eso vale más todavía de lo que estamos hablando. Pero eso quien tiene que defenderse es él, no yo. Claro. Gracias, Iván. No, gracias a usted. Y gracias por venir.